Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Bueno, primero, antes que nada, quiero darles las gracias por poder también recibirnos, por poder también compartir estos días de comunión. Y es lo que hace la fe, aunque no tenemos la misma sangre, ¿sí?, de familia, lo que es genéticamente, en la fe lo tenemos, ¿sí? Así que hemos sentido el cariño, el aprecio de la iglesia. Gracias por los detalles también, el amor con mi familia también. Así que muy agradecidos por poder también conocernos, conocer en parte seguramente la obra que es en este lugar, como el Señor también va obrando y va utilizando grandes siervos en este lugar, ¿sí? Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos has dado de poder compartir y de poder también estar en estos días compartiendo en este lugar. Vamos a continuar nosotros en la serie de temas que venimos desarrollando y estábamos en el libro de Juan, ¿sí? Ahí partimos nuestra meditación, Juan capítulo 17, y veíamos tanto cuál es la tarea de la iglesia, cuál es la tarea del Hijo de Dios, cuál fue la encomendación que dejó Cristo al poder también, antes de ir a la cruz, orar e interceder al Padre para poder encomendarnos también y dejarnos la tarea, ¿no?, la labor. En eso hablábamos ayer y decíamos cuál es la misión que debemos cumplir, hacia dónde debemos enfocarnos, cuál debe ser el objetivo, en fin, donde vamos a unar fuerzas, cómo debe ser predicado también el Evangelio en esa pureza y también no desviarnos, no tratar de apuntar a otro lado, sino buscar realmente ser fieles a lo que la Escritura nos dice y no tan solo presentar a veces un mensaje que pueda simplemente calmar la conciencia o hablar al moralismo de lo que la gente hoy necesita. Y la realidad es que vivimos en tiempos donde está tan arraigado el pensamiento o la filosofía humanista que poco se lleva a admirar la grandeza de Dios. No tan solo en el ámbito del no creyente. El no creyente tiene y va a exaltar las virtudes de la capacidad que tiene el hombre, y es el humanismo. Por eso todas las cosas que hace, las hace con el fin de poder ser reconocidos y de poder disfrutar incluso el placer en esta vida, y tiene como el fin en sí mismo todo lo que yo pueda lograr en esta vida, y creen que después, muchos creen, incluso dicen que después de la vida no hay nada, ¿no?, después de esta vida terrenal. Y por eso está la frase que dice: la vida es una sola, tengo que disfrutarla, y van en busca de eso. O sea, ese es el pensamiento. Ahora, ¿qué cosas nos ha llevado eso? ¿O qué ha hecho? En Romanos capítulo 1 nos va a decir que una de las cosas que hizo el hombre es poder darle la espalda a la revelación de Dios. La gloria de Dios es tan grande, tan asombrosa, tan maravillosa, y el hombre decide darle la espalda y vivir de esa manera. Ahora, qué triste es que a veces el creyente viva de esa manera, hermanos. A veces nosotros hemos dejado de admirar la hermosura, la grandeza de lo que realmente Dios es. Y nos hemos perdido tal vez en una actividad o en una cuestión religiosa, pero no llegamos a contemplar la maravilla de lo que es la relación que tenemos con el Señor. Y el Señor, una de las cosas que tiene es, a través de las Escrituras, Él nos revela la grandeza. No llegamos a conocer la totalidad de Dios, pero a través de la Escritura llegamos a conocer en parte. Son pequeños destellos de lo que realmente es Dios. Y yo, o todos los que vamos en la búsqueda o estudiamos lo que es la teología, no llegamos a conocer a Dios aún en totalidad. Y en esta vida, ni aún en la eternidad, vamos a llegar a conocer en plenitud a Dios. Porque Dios es grande, es infinito. Dios es, en esa medida, Dios es excelso por todas las cosas. Ahora, cuando nosotros no comprendemos eso, llegamos a cometer muchos errores. Y llegamos a desviar nuestra mirada y a vivir nuestra vida conforme a lo que nosotros pensamos que puede llegar a agradar a Dios.
y no perseguimos los estándares de Dios. Y eso termina siendo muy, pero muy peligroso. Y en esta noche, por eso yo quería hablarles, y le puse por título a esta meditación, el poder de una iglesia para cumplir la misión. ¿Sí? A veces vamos en busca tal vez de pautas, vieron, estrategias, y decimos qué resultó tal vez en otro lugar, o cuáles son los pasos del éxito para que mi iglesia o mi ministerio juvenil o el ministerio infantil o el ministerio que yo tenga con matrimonios puede llegar a crecer. ¿Qué necesito saber? ¿Qué herramientas tengo que tomar? Y pareciera que esos pasos van a terminar dándome el éxito en una cuestión ministerial. Y vamos simplemente en busca de esos tips, por así decirlo. Pero en realidad pareciera que lo que la Biblia nos revela a veces queda como en segundo plano y buscamos algo más interesante. Y la Biblia, una de las cosas que nos va a decir es dónde la iglesia encuentra el poder, dónde la iglesia debe descansar, para qué, o qué es lo que debe buscar, y que por sí sola hace que una iglesia pueda fluir y que pueda impactar, o que un creyente pueda fluir e impactar en medio del lugar donde se encuentra. Y eso es lo que Jesús va a hacer. Jesús ora por eso y Él va a decir cuál es la intención. Cuando vamos ahí, miren, a Juan capítulo 17, nosotros anoche meditamos en el versículo 18, que decía: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y miren, versículo 17, vamos a leer de lo que es el versículo 14 del capítulo 17 de Juan. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y hay algo que Jesús está estableciendo ya en este contexto. Y es algo que va a dar tanto la autoridad, el poder a un creyente y a una congregación para poder ir y cumplir lo que es el mandato del hecho de poder también ser luz en medio de este sistema, como veíamos ayer, que se opone. Un sistema rebelde a lo que es el carácter de Dios. ¿Y de qué me está hablando? Del hecho de la santidad. La santidad termina siendo esa virtud, podríamos decir, o ese atributo de Dios que también hace a que la iglesia pueda impactar en tal medida. Ahora, cuando pensamos nosotros en la santidad de Dios por sí, o sea, en la Biblia, ¿qué nos va a describir? Es el atributo de Dios por excelencia. No hay ningún otro atributo en la Biblia que me pueda ser nombrado 3 veces. Por ejemplo, la Biblia me habla y me dice que Dios es amor, pero no me va a decir Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor. Me habla de la justicia de Dios y no me va a decir Dios es justo, es justo, es justo. La santidad de Dios, ¿qué es lo que resalta la Biblia? Dice: Dios es santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, una de las cosas, cuando Isaías ve la visión, ahí está, y él ve, dice: vi en un trono estaba el Altísimo, y estaban todos millares ahí que proclamaban y alababan a Dios y gritaban: santo, santo, santo. Ahora, en el lenguaje hebreo, una de las cosas que se utilizaba para poder dar el énfasis a una virtud es que se la repetía 3 veces, y eso hablaba de la excelencia. Y lo que la Biblia está diciendo en cuanto a la santidad de Dios, el atributo por excelencia de Dios es la santidad. Y ahora miren, si vamos a desarrollar el hecho de la santidad de Dios, dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. La santidad termina siendo una virtud en el creyente también que hace a que busque los intereses de Dios. Pero a veces yo le decía por eso, estamos tan asombrados o tan maravillados por la filosofía del sistema, que queremos tener tal vez la comodidad o las cosas que este sistema nos ofrece. Pero en cuanto a la santidad o a lo que el Señor nos pide, es poco atractiva, es poco llamativa para el creyente, para la congregación. Entonces yo no puedo esperar que haya buenos resultados, que haya buenos frutos, si yo no estoy persiguiendo lo que realmente es la esencia de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, miren, vamos a ir a la primera placa, ¿sí?
debemos entender que el mundo es un sistema diseñado ¿para qué? Para deformar la mente del creyente a través de las mentiras sutiles. Ese es el sistema en el cual nosotros estamos, y por eso Jesús intercede por los discípulos, porque sabe que el mundo es un sistema incluso organizado que busca deformar la mente del ser humano. Y busca que otra cosa sea atractiva o que otra cosa llegue a llenar los vacíos que el ser humano tiene. Y a través de distintas posturas, y sobre todas las cosas alejadas de Dios. Ese es el sistema. Ahora, nosotros debemos recordar que en medio de este sistema no es una cuestión de luchas humanas. Yo no voy a luchar con armas humanas, porque Efesios capítulo 6 nos dice que esto es una guerra espiritual, donde hay huestes de maldad. Todo lo que es el sistema de enemigo que va en contra del carácter de Dios está plenamente organizado. Es como que hay millares y millares, y hay ejércitos, hay rangos, y todo eso está organizado con el fin de ¿qué? De ir en contra del carácter de Dios. Ese es el sistema en donde estamos. Ahora, el príncipe que gobierna el sistema, ¿quién es? Satanás. Entonces yo no puedo pretender tratar de ir y de involucrarme en medio del sistema sin tomar armas realmente espirituales. Y necesitamos eso. Entonces, toda la filosofía, y como el viernes compartíamos con los jóvenes también, decíamos cuál es la realidad, cuál es el peligro al que nosotros nos enfrentamos en un sistema muy relativista, donde cada uno acepta su propia verdad, donde nos cuesta incluso ser confrontados, donde nos cuesta aceptar la corrección de parte de Dios, donde fácilmente nos enojamos o solemos que resistir a la verdad de Dios. Ahora, un creyente verdadero, ¿qué es lo que tiene que ir? En pos de eso, de buscar los estándares de Dios. Y debemos entender el sistema en el cual vivimos. La petición que Jesús hace, dice, santifícalos, busca blindar el carácter de la iglesia. Cristo no pide que seamos extraídos del mundo, sino que seamos preservados del mal mientras cumplimos la misión dentro de él. Me impacta porque Jesús la oración no dice, yo Padre te pido ¿para qué? Para que sean, tal vez, para que les des la prosperidad que necesitan. Padre, yo no te pido que les des la comodidad que necesitan. Incluso miren, cuando vamos ni siquiera está pidiendo por la salud que te pueda decir, no le está pidiendo que tengan una excelente salud para cumplir la misión. La petición de Jesús, a la cual está haciendo énfasis, es la santidad. Santifícalo, Padre. Y eso va en contra de todo el cristianismo, por así decirlo, progresista que hoy se predica. Y hoy te hablan, no sé, del bienestar, que tenés que estar bien, te hablan de la prosperidad material, y te dicen, ¿no?, de que el sinónimo de estar bien con el Señor, ¿cuál es? El hecho de una prosperidad material. Y si alguien prospera es que el Señor me bendijo. Ojo, yo entiendo que la bendición de Dios, y cuando vamos a la Biblia, la bendición siempre tiene que ver que Dios bendice, y cuando yo hablo o entiendo que es la bendición de Dios es para cumplir su voluntad o sus planes. Eso es bendición de Dios. Porque Satanás también bendice, te puede dar. Dice, cuando vino Jesús y lo vino a tentar, ¿qué es lo que hizo Satanás? Dijo, si postrado me adoraré, todos los reinos del mundo te lo daré. Opa, o sea que la riqueza no sencillamente viene de qué. De que o no se mide la riqueza como un estado de bienestar espiritual o de mi relación que está al 100% con el Señor. Entonces a veces nos engañamos, el sistema nos engaña, pero Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Ora para que el cristiano esté blindado y la santidad sea esa cuestión de protección ante todas las amenazas o todas las dificultades que pueda tener en este sistema. Por eso también nosotros debemos buscarla en esa medida. Ahora, sin santidad, miren, la iglesia, ¿qué es lo que hace? Pierde su poder de testimonio en el mundo y se vuelve invisible. Y eso es lo que pasa. Un creyente que no vive vida santa, ¿qué es lo que pasa? Pasa desapercibido. Pasa como uno más del montón. ¿Y dónde está tal vez el poder o el testimonio que pueda dar de una cuestión transformadora? De un poder real del Evangelio en su vida. No está. No está. Y la iglesia pasa lo mismo. La iglesia sin santidad no puede ver
o no puede entender directamente los planes de Dios y no sabe qué hacer, divaga. Y está nombrada y a veces está como una cuestión simplemente religiosa y nada más. Pero la iglesia, en otro sentido podríamos decir, espiritualmente se ha quedado dormida y tiene que despertar. ¿Y qué es lo que nos lleva a despertar? El hecho de estar en esa conexión con el Señor, el hecho de buscar y estar en santidad. Por eso es importante, hermano. O sea, Dios no tiene la obligación a veces de bendecir el ministerio donde no hay santidad. Y es así. Yo puedo ir y preparar mi lección, pero si yo vivo en pecado y yo no mortifico el pecado, y si yo no dejo, y yo no voy y no confieso mi pecado, el Señor no tiene la obligación de venir y de bendecir mi ministerio por lo que yo vaya a hacer. Porque Él no está aprobando eso, no está aprobando que mi actitud, mi comportamiento, mi vida. Y yo me confundo y digo, no, porque yo vine a hacer una actividad y di la lección a los niños, yo ya estoy bien con el Señor. No estás bien con el Señor. Y no tiene la obligación el Señor de bendecir eso. Y por eso hay ministerios sin fruto, por eso hay estancamiento espiritual. Y una iglesia que no vive en santidad también transmite eso a las generaciones y a los que vienen por detrás y se vuelve invisible. Una iglesia que no busca la santificación se vuelve idéntica al mundo, perdiendo por completo su peso específico y su autoridad espiritual para proclamar el Evangelio. Eso es lo que pasa. Cuando Jesús habla, dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz tiene un propósito, la sal tiene un propósito. Pero ¿qué si la sal no cumple su propósito? ¿Para qué está? No sirve para nada. La sal viene a detener la corrupción. La sal viene a darle, como nosotros hoy la usamos para el sabor a la comida, para darle gusto. Pero si pierde su sabor, no tiene sentido. Y eso es lo que pasa cuando un creyente o una iglesia vive sin santidad o cuando no busca la santidad. Cuando seguimos desarrollando el tema, una de las cosas que hace Jesús habla de esto. Está el clamor de la oración. Jesús inicia con un imperativo, dice santifícalos. ¿Y eso qué implica? No es una sugerencia, es una petición rogativa al Padre. Esto demuestra que la santidad de la iglesia es una prioridad absoluta para Cristo antes de ir a la cruz. Son horas previas donde después Él va a ser crucificado. Pero antes de ser crucificado, Él está pidiendo eso, Señor, santifícalos. Y Él sabe cuál va a ser el resultado de que del sacrificio va a ser acepto, va a ser la purificación, va a ser la regeneración de muchos que lleguen a creer en el sacrificio de Cristo. Pero su petición es eso, es su prioridad en su petición. Ahora, ¿qué más nos hace ver esto? El significado de santificar. En el griego original significa apartar para un propósito sagrado. Eso significa santificación o ser santo. Es que Dios me tomó en medio de millares, me eligió a mí, pero no solamente me eligió para ser mejores que ellos, simplemente me eligió y me dio un propósito sagrado. Eso es lo que hace el Señor. Y a veces no valoramos eso, ¿vieron? A veces nosotros nos preguntamos y decimos, Señor, ¿qué viste en mí para salvarme y rescatarme? Y la verdad es que yo no sé qué es lo que vio. El Señor vio mi necesidad. El Señor vio mi miseria, pero aún así decidió amarme. Y sabe que nos saca de ese contexto, te saca de esa realidad para darte un propósito mayor. Y te hace santo. Eso es lo que hace el Señor. Maravillosa la gracia de Dios. Y a eso nos lleva. Entonces, la santidad significa purificar de la contaminación del pecado. Implica pertenencia exclusiva a Dios y transformación moral. O sea, si usted, hermano, ha recibido a Cristo, ¿sabe qué es lo que Dios reclama de nuestra vida? Es esa pertenencia absoluta. Por eso Dios termina siendo, o la Biblia muestra como un Dios celoso. Pero no en el celo que nosotros tenemos a veces, el celo egoísta, ¿vieron? Sino que Dios, el celo que tiene también es santo. Porque Él dice, yo te aparté, yo te elegí, yo pude comisionarte esta tarea y yo te doy algo que sos de mi propiedad exclusiva. No podés andar a veces volviendo
como el perro vuelve a sus vómitos, ¿entiendes? No podés tener esa actitud como la chancha que es lavado y vuelve a empaparse en medio de toda la suciedad. No podés tener esa actitud. Si has sido regenerado, si has sido salvado, si has sido perdonado y si usted ha entendido el sacrificio de Cristo, lo que nos queda es que vivir a la manera que el Señor espera. Pero eso no lo tomamos en cuenta. Y a veces nos justificamos nuestro mal comportamiento en una cuestión de decir algún día lo voy a cambiar, algún día voy a mejorar. Pero mientras tanto no hacemos cosas drásticas o cosas tan radicales para poder cortar el pecado, ¿no? Necesitamos tener esa realidad. La Escritura no contiene destellos de verdad. Es la verdad misma, en su esencia, la norma final para medir toda la realidad. Dice, santifícalos en quién, en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, lo que nosotros tenemos y podemos estudiar y meditar, termina siendo la fuente vital que viene a santificarnos también. Necesitamos tomarla como esa fuente de autoridad. ¿Qué más podemos entender? Miren, entonces, Jesús está a las puertas de la crucifixión orando por sus discípulos que se quedarán en el mundo hostil y su mayor preocupación no es su comodidad física, sino su pureza espiritual. Y esa es la preocupación del Señor. Si hay algo que tiene que venir y confrontar en nuestra vida muchas veces, va a ser eso. Y a veces nosotros tenemos que ir y pedirle cuentas al Señor, darle cuentas al Señor. Y decirle, Señor, la verdad que yo no estoy viviendo una vida que a ti te agrada. ¿Y por qué pretender que Él me bendiga en todo momento, o que traiga paz, o que traiga resultados, si yo no estoy también esforzándome por agradar el corazón? Y esa es la tarea, querido hermano. Ahora, la santidad, debo entender que es una obra divina. No es el producto de mi esfuerzo humano solamente. La santidad es una obra divina. Jesús ora al Padre porque solo Dios puede hacer santo al ser humano. La moralidad humana produce fariseísmo. Solo la gracia divina produce santidad. Había un choque en el tiempo de Jesús y estaban los fariseos, vieron que era un grupo religioso. Y los fariseos eran bien celosos y estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley. Había más de 400 leyes que ellos utilizaban y que las tenían que cumplir. Y que cuando ellos cumplían esas leyes se sentían como buenos hombres y aceptados delante de Dios. Pero al final siempre fallaban en alguna u otra. No podían cumplir todas. Y ellos a través de su apariencia física trataban de mostrar o de reflejar lo que era la santidad de Dios a través de sus vestimentas. Y se creían a veces mejores que el resto. Cuando en realidad la inmundicia seguía en el corazón. La falta de confesión, la falta de temor estaba en el corazón. Cuando no había una devoción sincera a Dios. Y Jesús viene y les reprocha. Dice, no se trata de una actitud externa. Se trata realmente de la obediencia en el corazón. Y es por eso, hermano, porque la santidad yo no lo puedo medir externamente. Pulcritud no es lo mismo que pureza. Y a veces nosotros miramos eso y decimos, no sé, pareciera que tiene una apariencia externa linda, o digo, ese hermano o esa hermana es santa. Cuando en realidad el Señor mira el interior del corazón y sabe si hay una realidad ahí en cuanto a lo que es el hecho de mirar las cosas como Dios la ve. Entonces, la santidad es producida ¿por quién? Por el Señor. Él es el que la produce. El ser humano está incompleto. En este caso, ¿qué debemos entender? Que no se busca el favor de Dios por medio de ella. La santidad no es para buscar un favor de Dios. Y no es que si yo soy más santo, el Señor más me va a dar cosas. No es que si yo soy más santo, el Señor soy el más preferido de Dios. Dios no es así. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritos. Pero la santidad, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros? Nos lleva a imitar y a poder también parecernos a Cristo. Eso es el objetivo de la santidad, a poder participar de lo que es la esencia divina. Y la santidad, entonces, yo no la busco como una cuestión de alcanzar algo más de parte de Dios.
Simplemente es vivir en la esencia de lo que yo soy. Uno de los mayores errores doctrinales es usar la santidad para intentar ganar el amor de Dios. Los medios de gracia, leer la Biblia, orar, congregarse, no se practican para ser aceptados por Dios, sino porque ya fuimos aceptados en Cristo y deseamos contactar la gracia que nos transforma. ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué podemos congregarnos? Porque eso nos ayuda ¿a qué? A poder conocer cómo agradar al Señor. Pero eso no nos lleva simplemente a ser favoritos de Dios. La santidad es un producto que el Señor hace en nosotros. El Espíritu Santo obra y Él va purificando nuestra vida cuando hay docilidad en el corazón. Cuando hay resistencia, el Espíritu Santo no viene, Dios no viene a obligarnos, ¿entiendes? Dios, una de las cosas que hace es obra cuando hay un corazón dócil. Ahora, por eso está la parábola de la semilla, ¿sí? La semilla que lo que y habla del campo. Una semilla fue tirada en el campo, vino las aves y se la comieron. Otra semilla fue esparcida, cayó en medio de piedra, no pudo tirar raíz. Otra fue tirada en medio de espinos y fue tanta la presión y no pudo crecer. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra y esa semilla dio fruto al 100 por 1. Y Jesús explica, la semilla y la palabra de Dios, los terrenos representan el corazón. Aquel corazón donde hay aceptación a la palabra de Dios, busca obedecer, ¿qué termina? Dando fruto al 100 por 1. Porque la palabra de Dios termina santificándonos. Entonces se trata de una cuestión también del corazón, de cómo nosotros nos disponemos a esa realidad. La dimensión de la santidad, ¿cómo es la santificación? La santificación tiene que ver estos 3 pasos, tanto la santificación inicial o posicional. Esto ocurre en el instante de la conversión. Dios rompe las cadenas del pecado, este ya no domina al creyente como su amo absoluto, aunque su presencia aún resida en él. Fuimos apartados por Dios desde el día de nuestra salvación. ¿Cuál es la santificación o la santificación posicional? Es sencillo. Hermano, ¿me permite? Venga un ratito, me va a ayudar a ejemplificar. Lucas. Esto es un ejemplo para que lo podamos entender, ¿sí? Acá mi hermano va a representar lo que es el sacrificio de Cristo, ¿sí? Cristo. Ahora, sin Cristo, el hombre, ¿qué es lo que hace? No puede acercarse a la presencia de Dios, porque Dios es santo. Santo, incluso la Biblia dice, puro eres de ojos, Señor, para ver la maldad. Job va a ir y va a tratar de describir la santidad de Dios, dice que aún en la presencia de Dios, todos los ángeles terminan siendo como él lo describe, como que hay alguna, en realidad no hay maldad en los ángeles, pero él trata de describir para poder dar a entender la santidad de Dios. Dice, y tan santo es Dios que los ángeles en el cielo, ¿qué es lo que pasa? Comparados con él terminan siendo malos. Esa es la santidad de Dios. Entonces, el hombre por sí solo no puede llegar a la santidad de Dios. Está condenado. Y si el hombre intenta llegar a la santidad de Dios, es exterminado al mismo instante. Eso es lo que pasa con Moisés. Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y dice, no te puedo mostrar. Porque si me ves vas a morir. No hay hombre que haya permanecido en vida si puede ver la gloria de Dios. Tanta es la santidad. Entonces, sin el hombre está en esa realidad, no puede acercarse a Dios. ¿Y es cómo está? En pecado. No es justificado y no es santo. Ahora viene Cristo muere por nuestros pecados y ahora el hombre sí puede tener la relación con Dios. Y es santo por posición. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios ve al creyente a través de ¿quién? A través de Cristo. Y si Cristo no está bien, entonces yo no puedo relacionarme con Él. Por eso es tan asombroso el amor de Cristo, hermano. Entonces hoy nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. Y Pablo dice, acercaos confiadamente, vengan, oren, entren a la presencia de Dios, a la presencia santa de Dios. Y nosotros, nuestras peticiones lo hacemos en el nombre de ¿quién? De Cristo. Porque Él nos permite tener acceso a la presencia de Dios. Y posicionalmente, ¿qué soy?
santo, pero no porque yo soy santo, sino porque Cristo a través de su sacrificio me revistió, me perdonó y me hace santo. Gracias a mí. Ahora, esa es la santidad que posicional. O sea que todos, de alguna manera, los que han recibido a Cristo, ¿qué es lo que somos? Somos santos, posicionalmente. Pero no termina ahí. No termina en esa realidad. Ahora, debemos entender que está la santificación progresiva, o lo que se conoce también como la santidad práctica. ¿Qué quiere decir? Que yo, al ser revestido de la santidad de Cristo, también debo practicar en mi vida diaria el hecho de que de vivir en esa medida. Y la santidad progresiva, ahora, ¿qué es el terreno exacto de la petición de Juan 17:17? Es el proceso diario y gradual donde el cristiano es transformado a la imagen de Cristo al contemplar su gloria en las Escrituras. ¿Por qué es importante leer y estudiar la Biblia? Porque a través de la Biblia yo conozco los estándares de Dios. A través de la Biblia yo conozco qué debo hacer, qué no debo hacer, qué acepta el Señor, qué no acepta el Señor. Y cuando yo busco hacer lo que el Señor establece en las normas y vivir en esa forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Viviendo una vida práctica. La Biblia me dice, no mentirás. La ley me dice eso y la palabra de Dios dice, desechando toda mentira. Y yo cuando practico eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dejando esas prácticas viejas para vivir en esa santidad práctica. Y eso es lo que debemos hacer. Y esa santidad es progresiva. Posicionalmente soy santo. Pero el deber del creyente, ¿cuál es? Vivir en esa santidad progresiva. Entonces no ha terminado nuestra vida cuando solamente hemos sido regenerados y perdonados. Nuestra vida continúa y por eso hemos quedado en la tierra. O si no hubiese sido que no hubiésemos aceptado a Cristo, pedirle perdón por nuestros pecados y en el mismo instante podríamos pasar a la presencia de Dios. Pero la realidad es que nos dejó acá para que podamos ser el reflejo de lo que es el carácter de Dios, la santidad, y en eso debemos vivir. Y eso es lo que Jesús está orando, para que en su vida diaria ellos puedan ser santos, para que puedan perseguir la santidad. Necesitamos eso, hermano. Y después está lo que es la santificación final o glorificación, que es la consumación futura en la eternidad, donde seremos completamente liberados de la presencia y la influencia del pecado. Hoy seguimos luchando con el pecado. Ahora, va a haber un día donde ya no va a haber lucha con el pecado. Cuando Cristo vuelva, va a transformar a los que aún estemos con vida, va a transformar nuestros cuerpos y los va a glorificar. ¿Qué quiere decir? Va a quitar para siempre la naturaleza pecaminosa. Y ya no va a haber lucha. A los que han muerto en Cristo van a resucitar y sus cuerpos también van a ser transformados a esa medida. Y ahí es la santificación final. Ahí es donde entramos todos el hecho de poder ir y participar de las bodas del Cordero, de celebrar y de acceder a la presencia santa de Dios, porque la santidad ya es final, total. Y ahí vamos y celebramos. Pero mientras tanto en esta vida, ¿qué es lo que debemos buscar? La santidad progresiva, hermano. La iglesia debe buscar eso. Porque nuestro Señor es así. Y de eso tiene que ver la dimensión de la santificación. Ahora, ¿cuál es el medio exclusivo de la santificación? Habla de que santifícalos en tu verdad. ¿Sí? Tu palabra es verdad, dice ahí Juan. ¿Cuál es el medio exclusivo? El error del misticismo. La santificación no ocurre por experiencias emocionales aisladas, por ayunos extremos o ritos humanos, sino por la renovación de la mente con la verdad. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. Y podríamos decir, ¿qué es la verdad? Inmediatamente Jesús nos dice que es la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es el deber del creyente? Romanos capítulo 12 dice que nosotros vamos a ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Y mi entendimiento, ¿cómo debe ser transformado? A través de lo que es la palabra de Dios.
la palabra de Dios viene y entra en mi cabeza a través de la meditación, a través del estudio, y eso me lleva a renovar mi forma de pensar, porque mi forma de pensar está influenciada por todo el humanismo, por todas las filosofías del sistema, y si no es renovada por la verdad, no sirve. Entonces no hay ritos acá. Hay algunos que simplemente dicen, bueno, vamos a descansar en el poder de la oración, y yo voy a orar, y voy a orar, y voy a orar. ¿Está bien orar? Está bien orar. Pero necesito yo que tener un alimento sólido que es la palabra de Dios. Hay algunos que le dan énfasis y dicen, no, bueno, vamos a ayunar y vamos a hacer un ayuno de un día entero para buscar la santidad de Dios. ¿Está bien el ayuno? Si hay un corazón sincero lo podemos hacer, pero eso no me da santidad. El medio exclusivo de la santidad, ¿cuál es? La palabra de Dios. Por eso, mientras seas niño, mientras seas adolescente, mientras seas joven, mientras seamos mayores, ¿saben qué? Una de las cosas que debemos hacer es meditar en la palabra de Dios. Y no nos vamos a cansar en esta vida de meditar y que sea una delicia. Y por eso el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será plantado como árbol junto a corrientes de agua, y que va a dar fruto, y su fruto no cae, permanece. ¿Pero qué es lo que hace? Permanece y se deleita en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo mantener vida sólida si no hay meditación en la palabra de Dios? Entonces no hay excusa, hermano. Yo entiendo a veces, a medida que pasan los años, seguramente nos cuesta retener cosas. Pero hoy tenemos medios. O tal vez la vista se nos disminuye. Y decimos, no puedo leer. Y no puedo tal vez comprarme una Biblia de letra grande. Pero hoy podemos acceder tal vez y pedirle a alguien que pueda bajarnos una Biblia en audio y escuchar la meditación de la palabra de Dios. Hay distintas formas en las cuales podemos hacer eso. Ahora, entonces, el filtro de la mente, ¿cuál es? El Espíritu Santo usa la verdad para confrontar nuestras mentiras interiores, el orgullo, la codicia, el temor. Si no exponemos la mente a la verdad, el pecado sigue gobernando el corazón. ¿Sí? El pecado viene y sigue manipulando y llevándonos a hacer lo que es desagradable al corazón de Dios. Esto también que debemos entender, que está en la separación del mundo. El mundo nos arrastra con sus mentiras sutiles. La verdad actúa como un ancla moral que nos impide ser arrastrados por la corriente cultural. Necesitamos verdad de Dios. Eso nos ayuda a estar firmes. Entonces el medio exclusivo de la santificación es la verdad. Vamos al siguiente. La fuente definitiva de la santificación es tu palabra es verdad. La identidad de la palabra, Jesús nos dice que la palabra es verdad. ¿Y qué es lo que da Jesús? Hay un adjetivo, ¿sí? La palabra dice es un adjetivo, sino que es verdad, dice es un sustantivo. Ella es la norma y el estándar absoluto de la realidad. Entonces la palabra de Dios no solamente lo tengo como un libro externo, ajeno, que me habla solamente de cosas bonitas o me da esperanza o viene a dar consuelo al corazón. Y yo voy más allá, y la Biblia me dice que vaya más allá. Porque esto es palabra inspirada de parte de ¿quién? De Dios. Y esa es la fuente que viene y santifica. La suficiencia de las Escrituras, debo creer en esto, hermano. La psicología o las estrategias del entretenimiento eclesial no puede transformar el alma. Solo la predicación expositiva de la palabra expone el pecado y revela la gloria de Cristo. Y qué bueno es tener ese corazón de ir y de meditar en la palabra de Dios. Y de exponernos a un buen estudio de la palabra de Dios. A ejercitar nuestra mente para que podamos estar preparados y retener el hecho de que de un buen estudio, estudiar teología cansa. Estudiar teología a veces incluso suena como tedioso. Y mi neurona pareciera que cuando no entiende se distrae y me da ganas de dormirse. Pero si yo vengo, quiero aprender, me estimulo y digo, Señor, no, yo quiero aprender. Y eso que hace, despierta, y sé que el hecho de escuchar y de aprender buena palabra del Señor me va a hacer bien también. Entonces, en esto, ¿qué es lo que cosas prácticas, hermano? Cuando venimos a congregarnos tenemos que tener la disposición. A veces le podemos echar la culpa y decir, no, al predicador no es bueno exponer la palabra de Dios. No es excusa.
Porque la palabra de Dios no depende del predicador. La palabra de Dios no depende del predicador, hermano. La palabra de Dios depende del poder de Él. La palabra de Dios el Espíritu Santo hace. Entonces cuando yo vengo con una disposición de querer aprender, esté el hermano que esté, el Espíritu Santo de alguna manera algo me va a enseñar. Algo me va a decir. Pero a veces nosotros tenemos prejuicios. Si viene tal hermano, la iglesia va a ser súper bendecida. Y va a haber poder. Ahora, yo no digo que esto que el Señor no utilice a ciertos siervos, porque lo utiliza. No estoy quitando el obrar también y lo que el Señor le ha dado en cuanto a los dones. Pero yo no puedo confiar netamente en eso. Porque Dios, tanto es el mismo Dios que gobierna en este lugar, como es el Dios que gobierna, no sé, en una iglesia de acá cercana o en otra provincia, que tal vez están ahí los hermanos. Y es el mismo Dios. Y el Señor obra y hace cosas. Es eso, hermano. Entonces, cuando vamos a ver la suficiencia de la Escritura, es eso. La suficiencia de la Escritura debemos tenerla en esa medida. En Juan 1 y en el 14:6 habla Jesús, y si Él se manifiesta como la fuente de verdad. Jesús mismo es llamado la palabra y la verdad. Estudiar las Escrituras es en última instancia encontrarse cara a cara con la persona de Jesucristo. Juan 1:1 dice que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Después va a decir que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y está hablando de Jesús. Y Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué es lo que dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando nosotros hablamos de conocer, o cuando la Biblia habla de conocer la verdad, es el hecho de conocer a Cristo. ¿Cuánto estoy conociendo hoy más a Cristo? Ha aumentado mi conocimiento, y Pablo ahora dice: yo, hermanos, ¿saben qué es lo que pido? Que ustedes sean llenos del conocimiento de la verdad de Dios. Que el conocimiento de Dios sature, dicen Colosenses, su mente, para que ustedes a través de eso puedan expresar alabanzas, cánticos y de frutos espirituales. Porque el hecho de la verdad, ¿saben qué? Nos santifica y nos lleva a dar una correcta incluso adoración al Señor. No canto una canción porque a mí me gusta. Canto porque en esa letra de la canción entiendo y veo la trascendencia de lo que es el carácter de Dios. Y esa canción me lleva tal vez a humillarme, a abrir el corazón y exaltar las virtudes del Señor. Yo le decía, el humanismo se ha metido en las congregaciones, sí, porque a veces simplemente buscamos canciones que a nosotros nos hacen sentir bien. Y poco alabamos lo que es la grandeza de la persona de Dios o de su sacrificio. Pero eso es porque no estamos entendiendo la profundidad de las Escrituras. ¿Cuáles son los medios de gracia que Dios ha instituido? Poneme todos. ¿Qué cosas prácticas yo puedo hacer, hermano, ante esta realidad? Debemos que determinar y decidir instalar mi vida bajo el ministerio vivo de la palabra de Dios. Eso es una decisión. Bien, todos utilizamos el celular, o la mayoría. Y en el celular, ¿qué es lo que tenemos? Aplicaciones. ¿Y esas aplicaciones qué son? Útiles para nosotros. Algunas ya vinieron instaladas y otras las tuvimos que instalar porque las vimos como provechosas para nosotros. Ahora, en nuestra vida de creyente, ¿qué es lo que debemos hacer? Debo instalar, debo tener la decisión de entender que esto es bueno y lo instalo en mi vida como que, ¿pero qué instalo? Mi vida bajo un ministerio vivo de la palabra de Dios. ¿Y a qué hago referencia? A que ningún creyente madura sin un entendimiento claro de lo que es el Evangelio. No hay madurez, no hay crecimiento. Por eso yo debo indagar y conocer más. Es una decisión. En segundo lugar, debo intensificar mi tiempo de oración. O sea, necesito armas espirituales, porque esto es una guerra espiritual. ¿Y en eso qué voy a hacer? Mi dependencia del Señor tiene que ser mayor. No puedo simplemente resumir mi tiempo de oración en los días o en los momentos que a veces voy a poder dar gracias por los alimentos. Y digo, ya oré.
No, sino que mi oración en esta búsqueda tiene que ser mayor y profunda. Debe ser eso, hermano, intensificar nuestro tiempo de oración. El crecimiento requiere implorar misericordia y fuerza divina. ¿Qué más es lo que debo hacer? Debo integrarme en una congregación de fe. Por eso es importante congregarme. No es que soy ajeno, esto que me ayuda a asistir a la iglesia local, participar de la cena del Señor y tener comunión con otros creyentes son medios indispensables que Dios usa ¿para qué? Para santificarlas. Por eso no debo aislarme. Hago esto con un corazón de querer entender más al Señor. Y también debo de caminar en integridad. El carácter no se hereda por defecto, sino que se cultiva a diario, siendo honestos, iguales en todos lados y reconociendo nuestros errores. Son disciplinas que nos llevan a qué? O que nos fomentan a la santidad. Es eso, hermano. Ahora, el ministerio o la misión que nosotros teníamos, decíamos anoche, es ir y predicar el Evangelio. Nuestras vidas no van a tener mayor impacto si no estamos impregnados de la búsqueda de santidad. Es así, hermano. Y no nos engañemos. No se trata de los recursos y de estrategias humanas. La fuente principal es la santidad. Y de ahí podemos entender cuáles son los designios y las intenciones y lo que el Señor quiere hacer. Y de ahí el Señor utilizará sus recursos. Lo poco que hay. ¿Vieron? Anoche mencionábamos, decíamos, Jesús utilizó 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud. Pero si hay algo que Jesús sí tenía, era el carácter de santidad. Y en su humanidad fue un hombre que totalmente dependía del Señor, de Dios Padre. Después de su ministerio, de atender a muchos, se apartaba a un lugar solo a orar. Antes de ejercer el ministerio, se apartaba a un lugar solo a orar. Y cuando tuvo que ejercer el ministerio, lo hacía en plena dependencia del Padre. Y por eso su ministerio también tuvo impacto. Entonces, en este caso, Dios no se mueve por las masas. Dios se mueve donde hay corazones dispuestos en la búsqueda de santidad. Y que realmente esta iglesia, las iglesias en realidad, en todo lugar donde está, busquemos la santidad del Señor. Y nos maravillemos y admiremos cuán grande es el Señor y nos permite a nosotros ejercer este ministerio de la reconciliación. No se cansen, busquen, y que esto sea un ánimo, un estímulo para que podamos servir al Señor. Decíamos, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la realidad. Entonces, ¿de qué se trata? Y finalizamos con esto, miren, cuando vamos y vemos esta imagen, está un barco y está en medio del mar. El barco, su esencia es para utilizarlo ¿en dónde? En el mar, porque en la tierra no lo puede usar al barco. Entonces el barco está destinado o ha sido creado para estar en medio del mar. Aún cuando esté en medio del mar, el barco está seguro cuando ¿qué? ¿Cuándo está seguro? Cuando no le entra agua. Porque por más que vengan tormentas, el barco aún sigue ahí, no se hunde. ¿Cuándo es peligroso? ¿O cuándo corre el peligro? Cuando el agua del mar se infiltra en el barco. ¿Y eso qué nos enseña? Que la vida cristiana es lo mismo, hermano. Nosotros estamos en medio de un sistema corrupto, perverso, malvado, que representa todo el mar. Y nosotros estamos en medio del mar. Nuestras vidas van a tener éxito si permanecemos firmes y si no dejamos que las influencias del mundo puedan venir y adentrarse en nuestro barco, sino que la influencia de la palabra de Dios esté tan arraigada y eso nos va a hacer estar firmes y seguros. Esa es nuestra tarea. Por eso cada uno decide qué es lo que deja entrar en su vida. No es pequeña cosa, no es insignificante. ¿Es algo que va a causar grande destrucción o es algo que va a traer firmeza a nuestra vida espiritual? Pero eso es una decisión, hermano. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por darnos este tiempo de poder compartir tu palabra.
Señor, a veces no miramos la grandeza de lo que tú eres y de lo que has hecho por nosotros. Y en esta tarde queremos que nos ayudes a contemplar a través de tu palabra lo maravilloso que eres, Señor. Y cómo aún siendo tan perfecto decides acercarte a nosotros, redimirnos y encomendarnos esta tarea. Te rogamos por tu iglesia, para que tu iglesia pueda seguir, estar cimentada en tu verdad y para que a través de tu verdad seamos santificados, Señor. Necesitamos de ti para que también tú hagas la obra en el lugar donde nosotros estamos. Te pedimos, Señor, que nos des el valor de confesar, de dejar, de cortar, Señor, con cosas que sabemos que no te agradan, que no nos llevan a la santidad, Señor. Perdónanos, Padre. Y no queremos ser infieles, sino ser motivados a poder consagrar nuestra vida y entregarla así como tú la diste por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, porque ella nos santifica. Ella es el medio, Señor. Y queremos conocerla, queremos guardarla, queremos obedecerla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.